Hola, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren bien. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y mi nombre es Ana Luisa Ramírez Moreno. Mi matrícula es la 21005835 y el nombre de reto es Aplicación Práctica de la Norma a los Contratos Mercantiles Internacionales. El nombre del módulo son Sociedades y Contratos Mercantiles. La licenciatura es Derecho. Mi asesor educativo es el doctor Armando Llanos Mendoza y veremos el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron por medio de intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció con tiempo máximo de entrega de la mercancía en 3 meses. El mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas, aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Ahora vamos a contestar algunas preguntas con las cuales pues podremos observar si todo esto es correcto o no. Continuamos con el análisis de este ejemplo y bueno, empezaremos con la primera pregunta. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, en este caso es un contrato de compraventa internacional, ya que es un acuerdo de voluntades que se llevan a cabo entre dos o más personas o estados con el objetivo principal de poder crear, transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones con las que el vendedor, el cual se encuentra establecido en un país determinado y a su vez está obligado a vender y a entregar el producto lícitamente establecido en el contrato. A su vez, el comprador, el cual está obligado a pagar el precio pactado en el convenio, el cual recibirá la mercancía como se establece en perfectas condiciones y con la garantía correspondiente del mismo. Siguiente pregunta. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, pues mejora los lazos entre los países. ¿Por qué? Pues es un contrato con más de un ordenamiento jurídico, ya que es en acuerdo entre dos o más países, como se observa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías. En el capítulo, en la parte 1, ámbito de aplicación y disposiciones generales, en el capítulo 1, que menciona en el párrafo primero, la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan establecimientos en estados diferentes. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por los medios electrónicos identificas? Bueno, yo identifico el contrato de compraventa internacional por medios electrónicos, en el cual observamos los siguientes requisitos. El de oferta. En este caso, la oferta la hacen los laboratorios. El de aceptación lo hace el hospital. Todo esto con una factura preforma. Esta factura preforma debe de llevar todos los requerimientos que se necesitan para hacer una factura, además de las condiciones generales de la venta. Esta preforma debe de llevar la firma electrónica para que inmediato se proceda a hacer la factura original. Esto lo podemos encontrar en el libro de Comercio Internacional de Carmen. Su finalidad es facilitar
por medio del uso de la tecnología de la comunicación electrónica en el comercio internacional con la misma validez de los contratos tradicionales de acuerdo a los objetivos de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué obligaciones corresponde a cada parte por la suscripción de contrato? Bueno, las obligaciones son muchas o son dependiendo a la legislación de cada país. El objeto del contrato, pues básicamente es establecer los precios, las condiciones de pago, así como toda la documentación que acredita la propiedad del objeto, la fecha del contrato, el tiempo que se establece para la entrega o la anulación del mismo. Y vamos a separar las partes. Por parte del vendedor o del exportador, pues es el vender y entregar el objeto de los requerimientos ofrecidos, desde el lugar donde se ha pactado con las condiciones y los requerimientos, además con las documentaciones que se requieran para su envío. Esto lo podemos encontrar en el artículo 41 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías, el cual menciona que el vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualquiera de los derechos o prestaciones de un tercero, a menos que el comprador convenga en aceptarlas, sujetas a tales derechos o pretensiones. No obstante, si tales derechos o pretensiones se basan en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual, la obligación del vendedor se regirá en el artículo 42. Ahora bien, veamos las obligaciones que tiene el comprador. El comprador o importador es contactar con los servicios aduanales para la entrega de su objeto con la documentación entregada por el vendedor para la acreditación de la propiedad del objeto. Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías, en su artículo 39 menciona que el comprador podrá perder el derecho de invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no se comunica con el vendedor en un tiempo especificado, pues de un plazo razonable a partir del momento en que se haya dado cuenta. Siguiente pregunta. No señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Bueno, el convenio, independientemente de las legislaciones de cada país, se aplican los convenios establecidos por los tratados internacionales comerciales. Estos darán validez al contrato que se establece, como menciona el artículo primero, número 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías, en el que se establece que no se tomarán en cuenta las nacionalidades de las empresas ni de las partes civiles o comerciales del contrato. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías así lo define. Bueno, la siguiente pregunta menciona, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bien, el hospital puede reclamar el contrato por parte del vendedor y que le repongan esas mercancías o que se las devuelvan o que le devuelvan en parte del pago o la cancelación o una nota de crédito. Pero veamos qué nos menciona la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. En el artículo 50 menciona que si las mercaderías no fueran conformes al contrato, hayase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor de las mercaderías efectivamente entregadas, que tenía en su momento si la entrega y el valor había tenido en el momento las
mercaderías conforme al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de las obligaciones conforme el artículo 37 o el artículo 48 o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento del vendedor conforme a estos artículos. Además, hay que recordar que si no se hizo el reclamo en tiempo y forma, también pues se anularía este requerimiento. Siguiente pregunta. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Bueno, en el artículo 29 de la misma convención, el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las dos partes, el comprador y el vendedor, o el vendedor y el comprador. Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada con sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en la que la otra parte se haya basado en tales actos. Y finalmente, en conclusión, para hacer aplicables el contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips y para prevenir futuros conflictos, sí debería haber algunas cláusulas, como por ejemplo, si la falta de material se reembolsaría el dinero o la reposición de estos materiales, el pago, que no sabemos si se hizo el pago total del producto antes de la entrega o se hizo en parcialidades, ¿no? Una parte y cuando la entrega se paga el resto. Debería de tener esa cláusula a lo mejor de un colchón por si algo saliera mal o que mandaran material doble en caso de que viniera pues con alguna falla. Y bueno, básicamente para prevenir futuros conflictos, pues apegarse justamente a las convenciones internacionales que ha evocado pues Naciones Unidas. Eh, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado mi ponencia. Buen día.